Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Cafecito Time Podcast. Espero que anden muy bien en este sábado de otro día de episodio, y hoy les traigo el segundo análisis de El monje que vendió su Ferrari. Acá tengo el libro. Espero que hayan disfrutado la primer parte de los episodios, y si no los escucharon los invito a que lo hagan, que me comenten qué les pareció, qué les gustó. Si leyeron el libro, también qué parte les gustó más, sin dejar spoilers, por favor. Y en esta parte voy a terminar de analizar los últimos 4 ítems del libro que a mí me encantaron, que son vivir con disciplina, respetar el propio tiempo, servir desinteresadamente y abrazar el presente. Bueno, vuelvo a repetir que yo, para acordarme de toda la información para compartir y de frases hermosas que da un libro, tengo acá mi compu que me va a guiar durante la duración del video. Y bueno, vamos a empezar a hablar del punto de vivir con disciplina. Y primero voy a leer una frase que me encantó de esta parte, que dice: estoy convencido de que en esta vida somos dueños de nuestro destino, que la tarea que nos ha impuesto no es superior que nuestra fuerza. Mientras tengamos fe en nuestra causa y una indeclinable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance. Básicamente, yo cuando leí esta parte del ítem del capítulo, pensaba qué bueno y qué importante que es trabajar la disciplina, y básicamente sería hacerlo aunque nos cueste. Hay días que es más difícil, hay días que es más llevadero, pero lo que hace la disciplina, para mí, como yo lo veo de mi punto de vista, es ayudarte todos los días a lograr esos pequeños pasos, o sea, desde levantarte de tu cama, como siempre digo en mis episodios, hasta hacer una tarea como estudiar, por ejemplo, para un parcial, o ir a trabajar, o hacer lo que tenés que hacer, digamos, que tiene que ver mucho con el autodominio, y básicamente de esto habla el libro en Vivir con Disciplina, ¿no? Y es eso, ¿no? La disciplina es lo que nos lleva tarde o temprano a cumplir nuestras metas, ese objetivo. Todos tenemos uno, cada cual lo conoce, lo sabe en su interior, de eso que quiere lograr, ya sean pequeñas metas o grandes metas, ¿no? Sean proyectos que son de corto plazo o de largo plazo. Entonces, eso es lo que hace la disciplina día a día, que vos puedas dedicarle un momento a eso, y paso a paso, poquito a poquito, tipo trabajo de hormiguita, ir cumpliéndolo. Pero es cierto que hay que tener disciplina, hay que tener constancia, hay que tener autodominio, hay que hacer las cosas. Eso básicamente es lo que yo interpreto, ¿no? Como hacer las cosas igual, aunque hay días que cuestan más que otros, hay días que son más llevaderos y que podemos con todo, y como digo, hay días que no, pero el hecho de que igual, aunque ese día vos no te sientas con ánimos, con ganas, que sabes que te va a costar más porque estás cansado, por ejemplo, o tuviste un mal día, básicamente lo que te lleva después a cumplir tus metas es esa disciplina, ese autodominio que nosotros tenemos, de que a pesar de eso sabes que si lo haces, tipo hoy, ya avanzaste un paso y vas a estar cada vez más cerca de ese objetivo. Eso es lo que a mí me gusta del libro, de la disciplina. Es un trabajo también, como todo. Hay gente que le cuesta menos, hay gente que le cuesta más ser disciplinado, ser perseverante, básicamente. Es decir, yo todos los días, por ejemplo, no sé, hice mi tesis de ingeniería industrial. Entonces todos los días un poquito, había días que me costaba más, había días que me costaba menos, pero un poquito todos los días te lleva después a lograr esa meta final, a ese gran objetivo que sería terminar la tesis, por ejemplo, pero puede valer para cualquier otro ejemplo también. Yo hablo del mío personal, pero básicamente eso es la disciplina: pequeños pasos, tener autodominio, saber que
que te cuesta, pero lo haces igual y aunque sea un poquito de tu tiempo, si hay días que te cuesta más, le dedicarás menos tiempo, pero hacer algo un poquito todos los días te lleva al final a las grandes metas y es mejor hacer un trabajo poco todos los días que todo al final desesperado porque esperaste a que llegue la fecha para hacerlo, digamos. Lo mismo si querés los que van al gimnasio o hacen deporte. Bueno, si nunca lo empezaste y tu meta es empezar un deporte o hacer alguna actividad física, lo importante es avanzar paso a paso porque también te gana motivación eso. Entonces, yendo a lo que es el libro, básicamente, lo representa, porque recordemos que en el libro Julián, al hablar de la historia de Silvana, representa con objetos de una fábula que le cuenta el Yogi Ramán. Entonces, en esta parte del libro la disciplina se ve representada por un cable rosa. Entonces, ¿qué va a hacer la autodisciplina? Te va a proporcionar esas reservas mentales requeridas para preservar cuando la vida te ponga a prueba. Básicamente es eso. Y esta es una de las frases que a mí me encantaron del capítulo. Y el autodominio y la disciplina muchas veces te salva y te ayuda a cumplir esas metas que vos querés. Cuando te cuesta, básicamente, lo único que te saca de ahí es la disciplina y tu poder de hacer las cosas igual, capaz que lo haces con menos intensidad, pero hiciste algo. Que sea capaz que todos los días, cuando estás bien, le dedicas 1 hora a alguna actividad en específico y ese día le dedicaste 10 minutos, pero hiciste algo. O sea, hiciste algo aunque no parezca ser suficiente, cuando un día te cuesta más, eso es un montonazo. Entonces, Julián, por ejemplo, le transmitió esta frase de la disciplina y yo quiero compartirlas con ustedes, que dice: el autodominio es lo que impulsa tus sueños. Sí, eso que pensaste, ese sueño que vos tenés, que ya sabés cuál es eso. Cuando las alternativas parecen estar en contra, lo que te da fuerza interior para ser fiel a tus compromisos, para con vos y con los demás, es la disciplina. Y además que no hay que competir con los demás. Uno siempre tiene que competir con uno mismo, con su propia mente, con mejorar día a día. Que como vemos, esto de la mejora del día a día, yo lo hablé en el episodio 4, en la parte de Kaizen, que bueno, para los que no saben es mejora continua japonés. Entonces, básicamente esto trata del autodominio. ¿Y cuáles serían las tácticas que brinda el libro en esta parte para mejorar el autodominio? Porque no todos lo tenemos trabajado, a veces cuesta más, a veces cuesta menos, a veces nos gana la pereza, el sueño, el cansancio, el día. Entonces, ¿qué podría ayudarnos con esto? Yo lo que hago personalmente es escribir qué quiero hacer ese día e intento también a veces ser flexible. Bueno, venía diciendo las herramientas para mejorar este autodominio o la disciplina, cómo ser más disciplinado. Y bueno, básicamente lo que yo hago es, como dije, escribir, hacer una lista de lo que tengo que hacer ese día, ir al médico, quedé con tal amigo, tengo que hacer tal actividad, o pequeñas metas o pequeñas actividades que vos sabés que tenés que hacer ese día. Y siempre es recomendable arrancar por lo que menos te gusta hacer. ¿Por qué? Y dejar lo que mejor te sale o lo que más te motiva para lo último. Porque lo que hace que nosotros dejemos para después las cosas es hacer lo que no tenemos ganas. Y básicamente la disciplina es hacer las cosas igual aunque no tengas ganas, aunque te cueste, porque en sí, definitiva, es lo que después te va a hacer avanzar, porque todos sabemos que lo tenemos que hacer, y no por obligación, sino porque si es una meta y es un objetivo que vos tenés, si vos no lo hacés y siempre lo seguís postergando para otro día, no va a avanzar más y después llega la frustración y te desmotivas. Y bueno, lo digo porque
también hablo siempre de mi experiencia. Entonces, qué sé yo, te cuesta ordenar tu pieza, entonces vos te vas, siendo lo más sencillo, y llegás a tu casa cansado después de haber trabajado todo el día o haber cursado todo el día y ves que tu pieza o tu casa es un desastre. Y llegás y no tenés ganas de limpiar los platos, tener el ambiente ordenado, tender la cama. Entonces, no sé, antes de irte a la facultad, antes de ir a trabajar, o si es lo que más te cuesta hacer, bueno, antes de irme dejo la cama tendida. Vos ya sabés que cuando llegás eso ya está y básicamente es como una paz porque tipo tenés el ambiente ordenado, tenés el ambiente limpio, no tenés que llegar cansado y hacer eso, digamos. Entonces, bueno, las tácticas del libro, otro consejo que da es practicar la visualización. Imagínate todos los días haciendo esas actividades que sabes que tenés que hacer. Desde estudiar para un parcial hasta ir a trabajar, hasta motivarte para ir al gimnasio, si quieres comer saludable, imagínate que estás cocinándote esa comida que sabes que te va a hacer bien a tu cuerpo, porque en definitiva todo lo que se supone que tenemos que hacer es un bien para nosotros mismos, no solamente, obvio, para las demás personas, sino que todo es para vos, porque es tu vida, son tus sueños, son tus objetivos, son las cosas que vos querés lograr. Entonces, ¿quién mejor que vos mismo que sabés cuáles son tus metas, que trabajes en ellas un poquito todos los días? Entendiendo que hay días que cuesta más, entendiendo que hay días que son más fáciles y más llevaderos, que todo va bien, todo en popa, y otros días que no, pero vos sabés que si lo haces un poquito todos los días, vas a llegar a ese objetivo final, y es así, solo hay que trabajar a veces en mejorar un poquito todos los días, y eso. El segundo ítem es respetar el propio tiempo de las cosas, es decir, esto, por lo que yo entiendo en el libro, y ahora voy a leer algunas frases que también me encantaron, es que el tiempo literalmente es así y nos cuesta verlo un montón de veces, a mí también me pasa, que es literal, es lo único que tenemos nosotros, es el tiempo, y cuando me refiero al tiempo es al día de hoy, por ejemplo. Lo único que tenemos asegurado es el día de hoy. Y les diría que hasta no tanto. Tipo, lo único que tenés asegurado es el momento presente que estás, por ejemplo, mirando este episodio. O cuando estás almorzando. Lo que estés haciendo ese día, lo único que tenés es ese momento. Porque vos no sabés qué va a pasar ni siquiera dentro de 2 horas, no sabés. Entonces, lo que representa el propio tiempo en el libro, por ejemplo, es un cronógrafo, sí, me recosta esa parte, pero es un cronógrafo. Y lo que quiere decir es que lo único valioso y el recurso menos renovable que tenemos nosotros es el tiempo. Entonces hay que cuidarlo, hay que aprovecharlo, hay que hacer uso de nuestro tiempo de la mejor forma que podamos, buscar usar ese tiempo no solamente para cumplir con lo que serían nuestras responsabilidades, porque el trabajo, la facultad, la escuela, lo que sea tu día a día, también hay que saber dedicar un poco de nuestro tiempo, aunque sea, a esas cosas que nos alegran la vida, a ese hobby que tanto te gusta, sea bailar, sea cantar, sea hacer un deporte, sea pintar, sea hacer cerámica, editarte un video, fotografía, un montón de cosas. El hobby que sea, que a vos te apasione, dedicarle un tiempo a cosas que llenen tu corazón, básicamente. Pasar tiempo con tus amigos, pasar tiempo con tus abuelos, pasar tiempo con tus familiares. Básicamente eso es el tiempo, porque el tiempo no vuelve. El tiempo nos recuerda nuestra mortalidad y de la importancia de vivir plenamente mientras avanzamos en el camino. Es decir, en esta parte del libro lo que nos trata de recordar es que sí hay que tener metas, hay que tener objetivos, como yo ya he nombrado en otros episodios, hay que pensar en largo plazo porque hay sueños que llevan su tiempo, tienen un proceso, que bueno, en el episodio 2 yo hablé de respetar nuestros propios procesos,
y no compararte con el camino del otro, más o menos también va en sintonía con esto. Nosotros tenemos que tener metas, tenemos que tener sueños. Si tu sueño es viajar y conocer un montón de lugares, va a pasar. Y mientras vos soñás por cumplir eso y trabajás todos los días un poco con disciplina, por ejemplo, que era el punto anterior, ese sueño va a llegar a su tiempo. Pero no lo podemos apresurar. No podemos vivir pensando en que queremos que eso llegue, que eso llegue, que eso llegue, que eso llegue, y en el momento presente, en vez de estar disfrutando la cena o un almuerzo con tus amigos, con tus familiares, estás metido en cuándo va a llegar ese sueño que yo tengo, cuándo va a pasar esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro, porque cuando te diste cuenta ya se te fue ese día, no lo disfrutaste y no va a volver. Y ese día no va a volver y es un gasto de energía mental terrible, y yo lo comparto esto porque me pasa un montón y siempre tengo que volver atrás y como he estado nombrando, ponerle un pare a veces a la cabeza, porque es como que va mucho más rápido que lo que nosotros podemos ir, y no lo podemos controlar, no podemos manejar los tiempos y decir tal día, tal fecha, quiero que pase esto, 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 esto. No es así, no va a pasar, entonces de eso va. Tampoco podemos vivir en el pasado ni pensando en el futuro. Lo que pasó ya pasó, a veces lamentablemente sean cosas negativas. No podemos cambiar lo que pasó y no podemos adivinar el futuro y cuándo van a llegar las cosas. Así que lo único que tenemos, como digo, es el ahora. De eso habla esta parte del libro, a mí me fascinó. Y después habla también de que tenemos que cuidar nuestro tiempo, nuestra disponibilidad con el otro. Pero antes de eso quiero leer una hermosa frase de este capítulo que dice: el tiempo se nos escurre de las manos como granitos de harina y ya no vuelve. Quienes usan el tiempo sabiamente tienen una vida rica y productiva. No tenemos que pensar que tenemos toda la vida, o sea, sí, tenés toda la vida para cumplir tus sueños, pero no tenés que esperar, por ejemplo, en una parte del libro lo nombra, a jubilarte para cumplir ese sueño o a no trabajar más, o sea, porque cuando ya llegues en esa época de tu vida, o si ya estás escuchando esto, ¿qué pasó con todos tus otros años? A nosotros los que nos quedan y al otro los que ya vivió, ¿no? Entonces, es lo único que tenemos es el ahora, es eso. Y después cuando habla de no estar disponibles todo el tiempo, porque a veces tenemos situaciones donde dejamos que el otro nos robe nuestro tiempo, es decir, al no poner límites, al estar siempre disponible para el otro. Hay que estar para el otro cuando te necesite, si es un familiar, si es un amigo, si es alguien que necesita ayuda, obviamente hay que ayudar, hay que estar, pero hay una gran diferencia entre estar disponible para ayudar un rato a estar disponible las 24 horas para el otro y olvidándote de tus propios sueños, de tus propias metas, de tu propio autocuidado, porque si vos tampoco te dedicas tiempo a lo que a vos te nutre y te llena, y gastás todo tu tiempo y todas tus energías en el exterior, es decir, en lo que el otro necesita, ¿cuándo vas a cuidar de vos? Porque tu vida también es valiosa y tus sueños también son valiosos. Entonces hay que buscar un equilibrio entre estar disponible para el otro y ayudarlo y acompañarlo y estar, porque hay que estar presentes, pero también para vos mismo. Entonces hay que hacer como un equilibrio ahí. De eso más o menos habla esta parte del libro, ¿no? Y enfocarte en tu carril, en tus tiempos. No vas tarde, vas a tu ritmo. Eso hay que recordarlo un montón de veces porque se olvida. Se olvida mucho eso. Y otra cosa de las frases es: algunas personas sueñan con un mágico jardín de rosas en lugar de disfrutar de las rosas que crecen en su propio patio. Qué frase, a mí me encantó, me dejó pensando porque
tiene que ver con esto de que cada cual tiene su tiempo, cada cual tiene su proceso, cada cual tiene su camino, y hay que aprender a disfrutar el momento presente, que es un trabajo, porque sé que cuesta un montonazo, sin preocuparnos por el futuro, soñando con cosas, teniendo objetivos, pero sin estar ahí tan metido mentalmente en que te olvidás que lo que tenés es el ahora, básicamente, y lo que ya pasó, pasó, y no lo vamos a poder, no podemos volver para atrás, y no tenemos una máquina del tiempo, porque como dice el libro, el tiempo es un recurso no renovable. Y también perdés tiempo viendo el camino de las otras personas. Si hay un objetivo que otra persona también lo está cumpliendo y justo es más o menos parecido a tu sueño, úsalo de motivación propia, como yo ya nombré en otro episodio, y no como un castigo con vos mismo, ¿no? Y como dije, entonces, hay que cuidar nuestro propio jardín. El tiempo que tenemos es el ahora. No tenemos garantizado ni siquiera nuestras próximas 2 horas en el día de hoy. Cuando estás viendo esto, no podemos encerrarnos en preocupaciones sobre algo que no tenemos asegurado, que es el futuro. Sí, tenemos que soñar, tenemos que ser disciplinados, tener autodominio en la búsqueda de nuestros sueños, de nuestros objetivos, ya sean a corto, mediano o largo plazo, pero sin perder el presente. Eso es, si estás con tus amigos, disfruta el tiempo con tus amigos. Si estás con tu abuela, disfruta ese tiempo con tus seres queridos. No nos perdamos en el pasado ni en el futuro, y también disfrutemos de nuestras propias rosas, de nuestro propio jardín, admirando las rosas que tiene el vecino, pero sin descuidar tus propias rosas, ¿entiendes? El último punto, o los últimos 2 puntos, son el propósito de la vida y abrazar el presente. Con el propósito de la vida, voy a decir esta frase y ahí lo voy a desarrollar, que dice el libro, dice: la vida es más plena cuando hay compasión y actos de bondad diarios. El libro lo explica de una forma hermosa cuando John se lo cuenta a Julian, pero yo no lo voy a desarrollar tanto porque la idea también es invitarlos a leer el libro, que a mí me fascina, todo lo explica hermoso, cada uno de los ítems que yo les voy contando. Pasa que yo capaz que lo hago más técnico, doy ejemplos diarios, pero la historia lo cuenta diferente y de una manera hermosa. Entonces, la vida es más plena cuando hay compasión y actos de bondad diarios. Y quiere decir que no solamente tenemos que pensar en nosotros como personas individuales, sino que, vivimos en sociedad, vivimos en comunidad, vivimos con un otro. Entonces, no solamente hay que lograr nuestros objetivos y nuestros sueños, sino qué le puedo aportar a uno en mi día a día, para tener un mundo mejor, básicamente. O sea, para mí va desde lo más sencillo, como decirle a alguien un gracias, un buen día, en qué te puedo ayudar, en darle paso al peatón cuando ves que va caminando y vos andas en auto, por ejemplo. ¿Me entienden? Es como, ¿qué puedo hacer yo en mi día a día que le ayuda a un otro sin esperar nada a cambio? O sea, porque no podemos vivir una vida esperando que el otro nos devuelva siempre lo que nosotros damos, porque también hay que actuar desinteresadamente. Yo, por ejemplo, estoy haciendo este podcast principalmente porque me gusta compartir mi opinión, y espero que mis podcasts, mis episodios, ayuden por lo menos a una persona que sintamos que no somos solo nosotros los que tenemos estos pensamientos de preocupación por el futuro, de que a veces lamentablemente terminamos comparándonos con un otro, que somos varios en esto, que trabajamos, por ejemplo, en vivir el presente y no saturar nuestra mente con el futuro, con la ansiedad. Y yo, con que a una persona se sienta acompañada con estos episodios, yo estoy más que feliz. Entonces, va en eso. Si un compañero necesita ayuda con un ejercicio porque no lo entiende, a mí no me cuesta nada. Necesitas ayuda para estudiar un parcial, yo te ayudo. Pero
de la forma más desinteresada posible. Habla básicamente de eso, no solamente somos individuos que se tienen que cuidar, que tienes que pensar en cuidar tu propio jardín, porque si no te cuidas y no estás bien no podés ayudar al otro, pero cuando lo hagas, ¿por qué tiene que ser de una forma interesada? ¿Por qué tenemos que buscar qué me puede dar el otro a mí? ¿Por qué no podemos ser nosotros mismos y buscar ayudar a uno sin esperar nada a cambio? Cambiarle el día a alguien con una sonrisa, siendo amables, o sea, no estamos hablando ni siquiera de cosas tan extraordinarias como por ejemplo dar las gracias, que para mí es fundamental ser respetuoso con el otro, tener responsabilidad afectiva, sonreírle, ser amable con el otro. Está bien, a veces que cuesta porque hay días que la vida te puede, como yo siempre digo, y no tenés ganas y todo, pero el otro no tiene la culpa de nuestros propios procesos y de nuestros propios quilombos. No hay que quitarse con el otro y tampoco hay que buscar los intereses de qué me puede dar el otro. Siento que en el libro habla de esto, de buscar un propósito, no solamente individual, sino colectivo también. El último punto, que es el que a mí más me gustó, que es algo que yo trabajo diariamente o lo intento, es abrazar el presente, que como ven va un poco de la mano con el ítem del tiempo. Pero bueno, en el ítem del tiempo también habla un poco sobre poner límites, saber decir que no, de no estar siempre tan disponible y cuidar tu energía y tu tiempo. Pero al abrazar el presente es un ítem que a mí me encantó, y lo que estoy leyendo acá es que, claro, en el libro el abrazar el presente lo representan con un camino lleno de diamantes. Entonces, cuando vos caminas por ese sendero lleno de diamantes, lo que quiere decir es que el momento presente, el día de hoy, ya tiene diamantes, ya tiene cosas que admirar en el día de hoy, en este momento que estás, por ejemplo, mirando este podcast. Si vos estás mirando este podcast y justo estás acompañando con un cafecito, el cafecito puede representar para vos ese diamante del día porque estás disfrutando de tomar algo rico, ¿me entendés? No solamente no hay que vivir persiguiendo los diamantes que queremos a futuro, ¿se entiende? Si mi sueño es viajar, por ejemplo, eso va a llegar, eso es como un diamante a futuro, entre comillas, pero en el presente también tengo diamantes el día de hoy que puedo admirar. Entonces de eso trata, de ir disfrutando el presente a medida que voy recorriendo mi día, y que también tenemos diamantes en este momento. Tenés a tu familiar con vos, tenés un techo, tenés comida, tenés un montón de cosas en el hoy. Entonces no hay que vivir persiguiendo mentalmente lo que quiero, el diamante futuro que quiero de mi camino, cuando lo tenés ahora. Entonces de eso también trata este capítulo. Y acá lo dice, el pasado ya no está y el futuro es un sol lejano en el horizonte de tu imaginación. Nos invita a ocuparnos directamente de lo que tenemos que hacer en el momento. Pero creo que deja mucho que pensar. Yo cuando lo leí decía, es así, es literal, es así como dice, y nada, lo explica hermoso. Yo los invito de nuevo, 1000 veces lo nombré, a que lo lean. Yo voy a decir algo, yo lloré con las últimas páginas del libro, porque si bien yo en los videos doy herramientas, y lo digo como lo interpreto, porque todos interpretamos las cosas diferentes, todo esto va con mucho amor, con mucho respeto, siempre lo digo, siempre para también recordármelo a mí, que cuando lo vea y lo escuche diga, está bien, volvé para atrás, frená, enfría la mente, que a veces quiere ir más rápido de lo que podés o deseas o querés. Y las dos últimas páginas del libro te hacen entender toda la historia de principio a fin, así que por favor léanlo, y si no, tienen todos los episodios para escuchar del análisis que hice,
y no voy a hablar más porque no quiero espolear de más. Los invito a que lo lean, vale la pena un montón. Y cualquier cosa, por favor, déjenme en los comentarios si lo leyeron, si les gustó, cuál fue su parte favorita del libro, si les interesa que yo lea algún libro en particular y haga cierto análisis. Yo estoy reabierta a opiniones, a comentarios. Si les gustó, por favor, dejen su me gusta para que más personas puedan escucharlo y se forma un lindo espacio acá donde todos nos sintamos más acompañados y solos. Solos no, porque estamos entre nosotros. Pero bueno, de eso trata el libro. Yo espero que de verdad les guste. Intento mejorar todos los episodios un poquito más. Me estoy animando un poco más a la cámara. Esto es muy nuevo para mí. Salgo totalmente de mi zona de confort. Pero estoy muy feliz. Espero que se noten los episodios. Y que les ayuda, les sirva. A mí me gusta hacerlo. Y nada, eso, espero que lo disfruten un montón y nos vemos un próximo episodio. Hasta luego.